Este resumen detallado de los primeros libros del Génesis abarca los temas principales, personajes clave y conceptos teológicos, con el objetivo de proporcionar una comprensión profunda de los textos. La creación y el orden divino. El libro de Génesis comienza con la narración de la creación del mundo por Dios. Esta creación se caracteriza por un orden y una armonía. Este orden no solo es resultado de la palabra creadora de Dios, sino que también es ratificado por su bendición. El descanso sabático se presenta como un elemento esencial de la creación, un recordatorio de que los seres humanos no deben ser solo agentes de trabajo, sino que también deben participar en el descanso como parte de la armonía divina. Este descanso se incluye en la imagen y semejanza del Creador que el ser humano lleva en sí. El pecado y sus consecuencias. El relato del pecado original en el jardín del Edén no debe interpretarse de manera tradicional como la pérdida de un estado de inocencia absoluta. Más bien, este pasaje es una construcción basada en mitos mesopotámicos, adaptados para transmitir verdades existenciales y de fe. La historia del pecado revela la dinámica oculta que conlleva la tiranía y el totalitarismo, que los creyentes deben desenmascarar. Las consecuencias del pecado se presentan como un oráculo, con elementos como la serpiente arrastrándose, la enemistad entre la serpiente y la mujer, y el dolor del parto. Caín y Abel, el origen del poder opresor. La historia de Caín y Abel se centra en la descendencia de Caín, que representa el origen de las estructuras de poder que causan daño. Los descendientes de Caín no deben entenderse en sentido biológico, sino como una estirpe moral. Los nombres de los descendientes de Caín, Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, simbolizan grupos de poder que manejan la injusticia y la opresión, contrarios al querer divino. La ciudad construida por Caín representa el poder opresor de las estructuras de injusticia. Esta genealogía no es biológica, sino una denuncia de la injusticia y el poder opresor. Enoc está relacionado con la construcción de ciudades que oprimen a los pobres. Irad significa asno salvaje, representa a los que acumulan tierras. Mehujael significa el Dios es destruido, representa el poder de la codicia que intenta destruir a Dios. Metusael significa hombre ávido de poseer, representa el poder de la codicia y la idolatría del dinero y el poder. La descendencia de Set y el diluvio. La descendencia de Set es presentada como la estirpe de los buenos, en contraposición a la de Caín. Sin embargo, esta descendencia también fracasa en mantener la calidad de vida que se espera del proyecto divino. Esto lleva al castigo del diluvio, un relato que se basa en mitos mesopotámicos, adaptados para transmitir la idea de que el abandono de la justicia trae catástrofes. El diluvio no debe entenderse como un hecho histórico literal, sino como una lección sobre la importancia de la justicia y el compromiso con la vida. La historia de Noé resalta la tensión entre el plan bondadoso de Dios y la infidelidad humana. Noé y la tabla de los pueblos. Después del diluvio, la historia de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, busca explicar las relaciones internacionales de Israel. El relato de la descendencia de Noé es etiológico, buscando explicar el origen de las naciones y sus relaciones, aunque desde una perspectiva de justicia, no debe entenderse como una justificación del sometimiento de unos pueblos por otros. La tabla de los pueblos se centra en las naciones grandes y poderosas que han oprimido a los más débiles. Las naciones asociadas con Cam, hijo maldito de Noé, se relacionan con los recuerdos más dolorosos de Israel. Esta genealogía no es biológica, sino una clasificación de las naciones, y se busca expresar que las naciones poderosas tienen la mayor responsabilidad en la praxis del mal. El número total de pueblos, 70, simboliza la perfección y la idea de que el mundo está en manos de Dios, a pesar del mal. La Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel completa el análisis crítico de la historia de Israel, mostrando que el ser humano es el origen de los males cuando impone su egoísmo. La expresión «una única boca» en la construcción de la torre simboliza la imposición de un sistema económico tributario por parte de un único amo o señor. Este relato no revela tanto un castigo de Dios sino su oposición a las prácticas imperialistas.
Los semitas y el ciclo patriarcal. La genealogía de los semitas introduce a Abraham, el padre de los hebreos. Esta genealogía es un artificio literario que busca dotar de un origen genealógico a los personajes. La historia de Abraham marca el comienzo de las tradiciones del pueblo de Israel, que se configura como una única familia procedente de un único tronco. La escuela sacerdotal usa los primeros capítulos de Génesis para enmarcar la historia de Israel dentro de una perspectiva universal y proporcionar claves para interpretar el pasado. La vocación de Abraham. Dios llama a Abraham, a salir de su tierra y a dirigirse a la tierra que le mostrará. Este llamado pone en movimiento al elegido, desestabilizándolo y dándole una nueva dimensión a su vida. La obediencia de Abraham al llamado divino es un acto fundamental. La promesa de Dios a Abraham incluye una descendencia numerosa, una bendición perpetua, y la posesión de la tierra de Canaán. Sin embargo, la promesa de la tierra no implica que Dios ignore el derecho de los nativos de Canaán. Es importante recordar que la Biblia es palabra humana, influenciada por circunstancias sociohistóricas, y que la justicia es clave en la interpretación. Abraham en Egipto. La historia de Abraham y Sara en Egipto revela la fragilidad humana y cómo Dios actúa a pesar de las caídas y errores de sus protagonistas. Abraham engaña al faraón al decir que Sara es su hermana, lo que resulta en una aflicción para el faraón y su corte. Esta historia muestra que Dios no elige a personas perfectas, sino que actúa a través de la debilidad humana. Abraham y Melquisedec. El encuentro de Abraham con Melquisedec, rey sacerdote de Salem, destaca la bendición de Abraham por el Dios Altísimo. Abraham da el diezmo a Melquisedec. La alianza de Abraham con el Señor. Dios promete a Abraham una descendencia numerosa y le reafirma su promesa. La alianza se sella con un ritual donde se cortan animales por la mitad y se pasa por el medio, simbolizando las consecuencias de romper el pacto. Los versículos sobre la estancia en Egipto no son tanto un vaticinio sino una constatación de lo que sucedió al pueblo, y la tierra prometida no se concretó en su totalidad. La justificación de Abraham. Abraham cree al Señor y se le considera justo. Dios promete a Abraham la tierra de Canaán. El relato de la alianza, aunque anuncia el futuro, tiene raíces históricas y refleja la tendencia de la comunidad de creyentes de atribuir a Dios lo que consideran bueno para su grupo. La alianza y la circuncisión. Dios renueva la alianza con Abraham, cambiando su nombre y prometiendo hacerlo padre de muchas naciones. La circuncisión se convierte en signo de la alianza, proyectando la experiencia personal de Abraham a un grupo de creyentes. Este signo no debe limitarse a lo externo, sino que debe ser una señal de bendición. Dios también cambia el nombre de Sarai a Sara y le promete un hijo, Isaac, con quien establecerá la alianza. Sara y el nacimiento de Isaac. La incertidumbre de Abraham y Sara sobre el cumplimiento de la promesa se justifica por su avanzada edad. El relato del nacimiento de Ismael y la promesa de un hijo a Sara culmina con el embarazo de Sara y la confirmación de la alianza con Isaac. Abraham y la destrucción de Sodoma. Abraham intercede ante Dios para evitar la destrucción de Sodoma, mostrando su preocupación por los inocentes. Abraham negocia con Dios para reducir el número de justos necesarios para salvar la ciudad, pero la ciudad es finalmente destruida. Abraham y Abimelec. Abraham engaña a Abimelec al decir que Sara es su hermana, lo que resulta en una situación tensa. Abimelec reclama a Abraham por su engaño. El sacrificio de Isaac. La orden de Dios a Abraham de sacrificar a Isaac es una prueba de su fe. El relato enfatiza la obediencia de Abraham y cómo Dios provee un sustituto para el sacrificio. La bendición a Abraham se reitera por su obediencia. La muerte de Sara y la compra del sepulcro. Sara muere y Abraham compra un terreno a los hititas para sepultarla, mostrando su necesidad de un lugar en la tierra prometida. El matrimonio de Isaac. Abraham envía a su siervo a buscar esposa para Isaac, enfatizando la importancia de no mezclar la descendencia con los cananeos.
El relato del encuentro del siervo con Rebeca muestra la providencia divina y la continuidad de la promesa. La insistencia en no casarse con mujeres cananeas y no regresar a la tierra de origen de Abraham reflejan las preocupaciones históricas del pueblo de Israel. La muerte de Abraham. Abraham muere y es sepultado junto a Sara. La calidad de vida de Abraham se explicita por su longevidad y la expresión, se reunió con los suyos. La muerte de Ismael se menciona de forma más breve. La descendencia de Isaac. Isaac y Rebeca tienen dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Dios revela a Rebeca que dos naciones se separarán de sus entrañas, y que el mayor servirá al menor. Esaú es cazador y Jacob es un hombre honrado. Esaú vende su primogenitura. Esaú vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, mostrando su falta de aprecio por sus derechos. Isaac bendice a Jacob. Jacob engaña a su padre para obtener la bendición destinada a Esaú. La bendición otorgada a Jacob no incluye la bendición divina, sino la prosperidad material. La historia refleja la prosperidad de los hijos de Jacob en Canaán, en contraste con la situación de los edomitas. Jacob huye a Harán. Jacob huye a Harán para evitar la ira de Esaú y para buscar esposa entre sus parientes. Jacob sirve a Labán. Jacob sirve a Labán por Raquel, pero es engañado y debe servir otros 7 años para obtenerla. Jacob se casa con Lía y Raquel, y tiene hijos con ambas y sus siervas. Los hijos de Jacob. El relato de los hijos de Jacob refleja la diversidad de orígenes del pueblo de Israel y la importancia de las madres en la formación de las 12 tribus. La historia de los hijos de Jacob muestra la tensión entre las esposas y cómo Dios cumple su promesa a pesar de las situaciones familiares. Los nombres de los hijos designan las circunstancias de su origen y las relaciones entre las tribus. Lía da a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá. Bila, sierva de Raquel, da a luz a Dan y Neftali. Zilpa, sierva de Lía, da a luz a Eliezer. Lía da a luz a Isaacar, Zabulón y Dina. Raquel da a luz a José. Jacob y Labán, el regreso a Canaán. Jacob decide regresar a Canaán con su familia, pero Labán lo convence de quedarse y lo engaña con el pago del rebaño. Labán busca su propio provecho, pero Jacob utiliza una antigua creencia para favorecer su rebaño. La astucia de Jacob y su preferencia por parte de Dios reflejan la tendencia de atribuir a Dios el rumbo de la historia. La fuga de Jacob y la persecución de Labán. Jacob escapa de Labán con sus mujeres e hijos, y Labán los persigue. El robo de los amuletos de Labán por Raquel y la búsqueda de estos objetos intensifican la tensión entre ellos. Jacob recuerda su servicio y las malas acciones de Labán. La búsqueda fallida de los ídolos y la muerte posterior de Raquel parecen cumplir una suerte de castigo por él. Engaño de Jacob. El encuentro de Jacob y Esaú. Jacob se prepara para encontrarse con Esaú, mostrando su necesidad de reconciliación. Jacob envía regalos a Esaú para apaciguarlo, mostrando sumisión y buscando el perdón. El encuentro de Jacob con Esaú, que llega con 400 hombres, termina de forma pacífica, con un abrazo y reconciliación. El encuentro refleja la transformación de los sentimientos de Esaú y la prosperidad de Jacob. El incidente en Siquem. Los hijos de Jacob toman represalias contra los habitantes de Siquem por la violación de su hermana Dina. Este episodio destaca la violencia y la venganza en el relato. Los hijos de Jacob engañan a los hombres de Siquem y los matan tras circuncidarse. La muerte de Isaac y la lista de los hijos de Jacob. La muerte de Isaac une a Jacob y Esaú, aunque sus destinos son diferentes. El capítulo establece la lista de los 12 hijos de Jacob. José y sus sueños. Jacob prefiere a José, lo que provoca el odio de sus hermanos. José tiene sueños que anuncian su superioridad sobre sus hermanos. José vendido por sus hermanos. Los hermanos de José lo venden como esclavo a unos mercaderes que se dirigen a Egipto. Los hermanos engañan a su padre haciéndole creer que José ha muerto. El engaño a Jacob es una retribución por el engaño a su padre.
Judá y Tamar. El episodio de Judá y Tamar interrumpe la historia de José para mostrar aspectos de la vida familiar y la descendencia de Judá. José en la casa de Potifar. José es vendido a Potifar y se convierte en su mayordomo. La historia de José en la casa de Potifar resalta la presencia de Dios y la fidelidad de José, que le permite prosperar. José en la cárcel. José es acusado falsamente por la esposa de Potifar y encarcelado. El relato de la cárcel resalta cómo Dios protege a José. Los sueños del copero y el panadero. José interpreta los sueños del copero y el panadero del faraón. La capacidad de José para interpretar los sueños muestra su favor divino. Los sueños del copero y el panadero anticipan el encuentro de José con el faraón. Los sueños del faraón. El faraón tiene sueños que nadie puede interpretar. El copero recuerda a José, quien es liberado para interpretar los sueños. José interpreta los sueños del faraón, que anuncian 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. José como gobernador de Egipto. El faraón nombra a José gobernador de Egipto, dándole poder sobre todo el país. José administra Egipto durante los 7 años de abundancia y acumula grano para los años de hambre. Los nombres de los hijos de José, Manasés y Efraín, reflejan su experiencia en Egipto. Los hermanos de José en Egipto. El hambre obliga a los hermanos de José a ir a Egipto a comprar grano. Los hermanos se postran ante José, cumpliendo así sus sueños. El encuentro de José con sus hermanos muestra la tensión y el deseo de favorecer a su familia. El primer encuentro con los hermanos. José reconoce a sus hermanos pero no se da a conocer. José acusa a sus hermanos de ser espías y los pone a prueba. El regreso de los hermanos a Canaán. Los hermanos regresan a Canaán con grano, y uno de ellos descubre el dinero en su bolsa. Los hermanos están asustados y confiesan el engaño a su padre Jacob. El segundo viaje a Egipto. Los hermanos regresan a Egipto con Benjamín, el hermano menor. Jacob accede ante la insistencia de Judá. Los hermanos temen represalias por parte de José. José se emociona y tiene que apartarse para llorar. La prueba final, Benjamín. José planea una prueba final para sus hermanos, poniendo su copa en la bolsa de Benjamín. Los hermanos son acusados de robar y regresan a la casa de José. Judá se ofrece como esclavo para liberar a Benjamín, mostrando su amor por él y su padre. El reconocimiento y la reconciliación. José se da a conocer a sus hermanos y los perdona, revelando que su presencia en Egipto fue providencial. José declara que su venta fue parte del plan divino y les promete ayuda. La reconciliación se muestra con el llanto y los abrazos. La familia de Jacob en Egipto. José invita a su familia a vivir en Egipto, y el faraón les da tierras y provisiones. La familia de Jacob se establece en Gosén. La llegada de la familia de Jacob a Egipto simboliza los desplazamientos de muchos grupos hacia este país. Jacob bendice a los hijos de José. Jacob adopta a los hijos de José, Efraín y Manasés, y los incluye en la lista de sus hijos. Jacob en Egipto. Jacob se presenta ante el faraón y lo bendice, enfatizando el poder de la bendición divina sobre el poder terrenal. La bendición de Jacob a Faraón muestra la supremacía del poder espiritual sobre el poder político. La política agraria de José. El relato de José como administrador en Egipto recoge la realidad histórica del poder de Egipto y la forma, como los imperios oprimían a los más débiles. El empobrecimiento de los pueblos a través del hambre es una crítica a las relaciones desiguales entre los poderosos y los débiles. Se critica la manipulación de la justicia para mantener el poder y la riqueza. La denuncia bíblica se dirige contra los sistemas que empobrecen a los débiles. El testamento profético de Jacob. Jacob bendice a sus hijos antes de morir, revelando el destino de cada tribu. La bendición de Jacob recoge tradiciones antiguas sobre el origen de las tribus de Israel, y condena a Rubén, Simeón y Leví.
Las bendiciones proféticas sobre Judá y José anticipan los reinos de Israel. La muerte de Jacob. Jacob pide ser sepultado en Canaán junto a sus antepasados, enfatizando la importancia de la tierra prometida. La muerte de Jacob subraya la continuidad de la promesa. El funeral de Jacob y la muerte de José. Los hijos de Jacob cumplen su juramento y los sepultan en Canaán. Los hermanos de José piden perdón y él los perdona, pero los hermanos temen represalias, mostrando una nueva confesión de culpa. José muere anciano y pide que sus huesos sean llevados a Canaán. La muerte de José cierra un ciclo, pero deja abierta la promesa de la tierra y la libertad del pueblo de Israel. Este resumen detalla la complejidad de las narrativas del Génesis, con especial atención a los temas de creación, pecado, poder, promesa, alianza y redención. Los personajes, desde Adán y Eva hasta José, revelan la naturaleza humana, su relación con lo divino, y las dinámicas sociales y políticas de la época. El texto, en su conjunto, proporciona una base para la comprensión de la historia y la fe del pueblo de Israel.